La inmigración ilegal masiva se ha convertido en un problema mayúsculo y no solo a nivel nacional, sino a nivel continental. Europa ya no aguanta más y es por eso que están surgiendo movimientos y concretamente hoy vamos a analizar y reaccionar a uno de ellos, el cual denominan como el Ejército de Dios. Para ello vamos a trasladarnos hasta el canal Proyecto Happiness, os lo recomiendo muchísimo porque ya os digo, no hace vídeos, hace documentales y además doblados al español de un nivel espectacular. Prepara las palomitas, los altramuces, las aceitunas, bueno, mejor dicho, el jamón, porque hoy el vídeo se viene potente. Tanto es así que vamos a poner la cámara pequeña y la pantalla en grande. Así mucho mejor. En Polonia. Delta, el águila blanca. Estos son nuestros ideales. Europa pertenece a los blancos, ¿verdad? Así que si ya no hay personas blancas, no es Europa. No existe una cultura europea. ¡Unión Europea! Por eso hoy marcharemos juntos. Para mostrar que no renunciaremos a todo esto, por mucho que intenten imponernos eslóganes extranjeros. ¡Gloria a la Gran Polonia! Polonia es uno de los países con el índice de criminalidad más bajo de toda Europa y en relación a esto es uno de los países con las políticas migratorias más estrictas y con mucha diferencia. Parece absurdo pensar que un ser humano pueda siquiera plantearse saltarse esta barrera, esta frontera hecha de alambre de espino, de un mural de metal de más de 3 metros de altura. ¿Qué crees que Dios te está pidiendo que hagas en esta vida? Detener el mal que se está acercando. Antes los musulmanes querían conquistar Europa. Y ahora, de verdad podrían conseguirlo, cuando sean suficientes. Y esto es algo que han reconocido y siguen reconociendo públicamente y es algo que manifiestan cada vez más y más abiertamente. Y entonces, empezarán de verdad a perseguir a los cristianos. Tengo que decir que hay cierta satisfacción al atrapar a alguien que ha cruzado la frontera ilegalmente, porque la están cruzando de forma ilegal. ¿O me equivoco? ¡Idos! No entiendo lo que está diciendo, pero... ¡Buah, qué barbaridad! Esta es Varsovia, el día de la independencia de Polonia. No es solo una fiesta patriótica, sino mucho más. Es la mayor concentración de extrema derecha del mundo. Cientos de miles de personas se han reunido hoy aquí en Varsovia para celebrar su fuerza, su identidad y su fe. Y aquí, en medio de todo esto, no se puede hablar solo de orgullo nacional, sino de pureza, de fronteras y de enemigos. Y hoy estoy aquí para entender por qué después de todo lo que vivimos el siglo pasado, el odio está volviendo a llenar las plazas. Y como siempre, poneos cómodos al menos vosotros, porque está a punto de empezar otra gran aventura de Proyecto Happiness. De primeras, que sé que a mucha gente le parecerá muy mal todo lo que manifiesta esta gente, lo que representa esta gente con las esvásticas, como hemos podido ver, etc. Me llama la atención que Polonia no solo es uno de los países más seguros de toda Europa, sino con mayor y mejor proyección económica, industrial y demás. El 11 de noviembre es un día realmente especial en Polonia. Es el Día de la Independencia Nacional. Y en Varsovia se celebra con una gran marcha que desde hace algunos años se ha transformado en la mayor concentración mundial de la extrema derecha. ¿Pero por qué? Ahora os lo explico. Polonia tiene una historia de orgullo herido. Tras un periodo de esplendor en 1700, la nación queda bajo el dominio de imperios más grandes y fuertes durante 123 años. Pero con una hazaña heroica, los polacos recuperan la libertad solo en 1918. Pero también la paz aquí es solo una ilusión. Primero llega Hitler, luego la Guerra Mundial y después la Unión Soviética. Solo en 1989 Polonia vuelve a ser realmente libre, gracias a Solidarność, un movimiento sindical anticomunista y católico. Sí, porque aquí la Iglesia fue durante mucho tiempo la única certeza en los tiempos más oscuros. Y quizá también por eso Polonia está hoy entre los países más religiosos de Europa. Pero aquí la fe no solo consuela, protege, legitima y a veces divide. Cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twych Kościół.
Después de la bendición, nos desplazaremos junto a la iglesia para depositar flores ante la placa del padre Markowi Godlewski, párroco de esta parroquia antes de la guerra y durante la guerra. Un nacionalista. Sí, antiguamente también los curas eran nacionalistas. Si sentís que lo que estamos haciendo es algo bueno, cada esloti con el que decidáis apoyarnos será sin duda de ayuda para hacer posible todo esto. Así que muchísimas gracias. Que Dios os bendiga por vuestro sacrificio al servir a la patria. Patria y fe, aderezadas con la pobreza, con la costumbre de no dar nunca por sentada la libertad y sobre todo de mirar con desconfianza a todo extranjero, han sido los ingredientes perfectos que dieron vida a un grupo paramilitar muy especial. Los protagonistas de esta historia, el Ejército de Dios. Hombres marcados por vidas muy difíciles, que sin embargo buscan una especie de redención respondiendo lo que para ellos es la llamada de Dios a las armas. Es decir, defender la frontera sagrada de la patria de los migrantes. Él es el padre de esta milicia, Darius Sergei, guardaespaldas y ex luchador de MMA. Recordad bien su rostro porque nos lo encontraremos más adelante. Es extraño que una marcha así empiece ante Dios, o quizá no. Cuando el miedo crece, el ser humano busca una certeza, un refugio, alguien que diga que está bien. Y quizá también la necesidad de ser perdonado por lo que podría hacer en nombre de ese miedo. Pero la historia nos enseña que cuando la fe se usa para justificar el terror, ya no une, divide. El ambiente está cargado. Casi parece una revolución. Sobre sus cabezas ondean banderas por todas partes. Símbolos distintos, una sola visión. La extrema derecha europea está todo aquí. Esto nos puede gustar más o menos, como ya he dicho antes, pero la realidad es que lo que están viviendo en Polonia es lo que nos gustaría vivir al resto de Europa y sobre todo aquí a España, porque en redes sociales desde hace mucho tiempo circulan vídeos e imágenes del país, se ve cómo la gente a cualquier hora puede caminar, puede disfrutar comprando, comiendo por la calle sin ningún problema, se ven familias polacas creciendo y disfrutando de una vida plena, de una vida pacífica, de una vida tranquila y es el resultado de muchas de estas políticas, mantener y proteger su cultura, sus tradiciones e incluso la religión. Entonces, nos guste más o menos, te parezca mejor o peor, el resultado de todo esto es precisamente eso, que Polonia es uno de los países más seguros y mejores para vivir actualmente en toda Europa. ¡La Cruz Celta! ¡El Águila Blanca! ¡Estos son nuestros ideales! Nosotros somos los Black Bloc. Simplemente marchamos por Polonia, por la independencia polaca. Europa pertenece a los blancos, ¿verdad? Así que, si ya no hay personas blancas, no es Europa. No existe una cultura europea. Recorremos el mundo intentando entender qué es la felicidad en todos los lugares. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿La felicidad? Sí, la felicidad. Es una pregunta extraña. Si vas a Polonia, ves a muchas personas blancas. También ves a muchas personas que se parecen a ti. Te sientes seguro. Las mujeres pueden caminar por la calle de noche. Si tienes tu país, deberías ser feliz, ¿no? Y si tienes gente de todo el mundo en tu país, ¿qué sentido tiene decir que tienes tu propio país? ¿Verdad? La gente hace su país. ¿Por qué estás aquí hoy? Para apoyar a Polonia y a la Europa Blanca. Vengo de Grecia. Hoy es un gran día aquí. Nos estamos reuniendo desde toda Europa para apoyar a nuestros hermanos polacos y a los hermanos europeos en general. Venimos aquí de muchos países. Admito que impresiona bastante tenerlos delante. Durante años solo los vi en televisión, contados por los titulares de los periódicos, reducidos a imágenes de enfrentamientos y llamas. Y siempre me he hecho una pregunta muy sencilla. ¿Por qué necesitáis llevar la cara cubierta? Porque obviamente, si mostramos nuestras caras, nuestras vidas quedarían arruinadas. Porque siempre habrá gente que encontrará la manera de destruir
nuestras vidas. Y la mejor forma de darles esa oportunidad es mostrar nuestra cara. Muchos de nuestros compañeros que no llevaban máscaras acabaron siendo perseguidos. Perdieron el trabajo, los amigos, todo, solo por mostrar la cara. Tenemos que permanecer en secreto. En cierto modo, estas palabras me dan un poco de esperanza. Porque si tienen que cubrirse la cara para no meterse en problemas, significa que el resto del mundo todavía rechaza ciertos ideales. Y mientras lo haga, quizás seremos un lugar mejor. Pero luego la veo a ella como una advertencia, muy joven y orgullosa. Y entiendo que el punto de no retorno es cuando el orgullo ocupa el lugar de la vergüenza. ¿Has volado desde Estados Unidos para estar aquí? Sí. Obviamente representamos White Lives Matter, porque los blancos se están convirtiendo en una minoría a nivel mundial. Cada vez somos menos, porque mucha gente solo piensa, oh, eres racista, y en realidad no. Solo queremos nuestras naciones para nosotros, Italia para los italianos, Francia para los franceses y cosas así. No queremos que se vean desbordadas. Eso es lo que representamos. Vengo de Francia. Estamos aquí para apoyar a los hermanos polacos, porque están en primera línea en la lucha contra la inmigración ilegal que ataca a Europa por todos lados. Si miras la situación en el Reino Unido o en Francia, ya no vivimos en nuestros propios países. Por supuesto, yo no creo que sea algo racial, aunque en gran parte tienen mucha razón, y se está atacando desde hace mucho tiempo al hombre blanco de Occidente, sino creo que es más bien cosa de educación, de cultura, de respeto, y hay mucha gente de muchos países que no se va a adaptar jamás, ni quieren hacerlo. De hecho, es justo lo contrario. Quieren apoderarse, quieren establecer e imponer su cultura y su forma de pensar y de vivir, o incluso su religión. Por muy radical que sea lo que se muestra en este documental y lo que se expresa y lo que defiende esta gente, hay gran parte de ello que coincide con lo que pensamos y sentimos mucho. La cultura está cambiando. La población está siendo reemplazada. Es algo contra lo que debemos luchar, porque la cultura tiene miles de años. Miles de años de cultura. La perderemos si no actuamos. Y los polacos son los más activos en esta lucha. Se están rebelando, de verdad están haciendo algo, lo que nuestros gobiernos deberían hacer. Y por eso es tan importante estar aquí, para mostrar que toda Europa está con ellos y que no deberían ceder ante la Unión Europea. En la marcha, por supuesto, no faltan las instituciones de la derecha polaca. Sus discursos enardecen a la multitud. Ningún político aquí teme exhibir el vínculo entre los partidos de gobierno y las ideologías extremistas. Nunca aceptaremos la implantación de costumbres extranjeras aquí, de leyes culturalmente ajenas a nosotros, sin importar de qué cultura, nación o religión extranjera se trate. Y no es una cuestión de tolerancia o de valores liberales. Es una cuestión de nuestro sentido de responsabilidad por nuestro modelo de civilización. Por Polonia, que debe resistir. Nunca aceptaremos el debilitamiento de la soberanía polaca, despojándola capa tras capa, transfiriéndola a Bruselas, a Berlín, a Estrasburgo, a Luxemburgo, a Washington, a Moscú, a donde sea. Nunca lo aceptaremos. Por eso hoy marcharemos juntos, para mostrar que no renunciaremos a todo esto, por mucho que intenten imponernos eslóganes extranjeros. Por eso seguiremos apoyando a quienes sirven a Polonia y la defienden. Y por ese servicio os damos las gracias. ¡Gloria a la Gran Polonia! Para todos estos grupos que tengo detrás, el enemigo número uno es Europa. Para ellos, mundialista y corrupta, absolutamente incapaz de colmar la brecha de pobreza de todas las poblaciones, de todos los países, así que ellos quieren salir de Europa. Los inmigrantes son vistos como... No les falta razón. La Unión Europea ha pudrido Europa. España concretamente, a la que nos unimos. La Unión Europea se fue toda la mierda. Una amenaza inminente, como si fueran un ejército armado cuyo objetivo es aniquilar a la población europea. Odian y están en contra de cualquier cosa que intente entrar en Europa. ¡Polonia para los polacos! ¡Polonia para los polacos! ¡Fuera!
la Unión Europea! ¡Fuera la Unión Europea! Impresionan, ¿eh? En el silencio casi total de Europa, se ha levantado un muro para proteger las fronteras del país. Y no para detener a un ejército, sino para mantener fuera al nuevo enemigo, los migrantes. Construido en 2022, no separa solo dos países. Marca una línea. A un lado Polonia y, por tanto, Europa. Al otro, Bielorrusia. Gobernada por un dictador estrechamente ligado a Rusia. Así es como juntos explotan la inmigración como instrumento de chantaje geopolítico. Plantean exigencias y cuando no son aceptadas empujan a los inmigrantes hacia la frontera. Contra Polonia y por tanto contra Europa. Y cada vez que recorren miles de kilómetros para llegar hasta aquí y saltan muros de alambre de espino para salvar la vida, no saben que son peones. Peones de una guerra híbrida, es decir, una guerra que no se libra con tanques o misiles, sino con seres humanos. Fijaos cómo no perdonan una, o sea, a la que intentan entrar aparece una patrulla o un batallón del ejército literal, ¿eh? Por eso ahora este muro está lleno de soldados que lo protegen. No para detener a un ejército, sino para contener una guerra que ni siquiera se ve. La guerra silenciosa de Europa, efectivamente. La invasión. Es absurdo pensar que un ser humano pueda siquiera plantearse, saltarse esta barrera, esta frontera hecha de alambre de espino, de un muro de metal de más de 3 metros de altura. Tenemos al ejército a nuestro lado, controlando lo que estamos haciendo. Obviamente no están contentos de tener reporteros, cámaras aquí en la frontera. De hecho, esta zona está prohibida para periodistas, para reporteros, para personas que quieren arrojar un poco de luz sobre esta historia. Pero nosotros intentaremos conseguir contarla. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Tenemos que vigilar la frontera y detener la migración ilegal. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Es tan alto? Es imposible saltarlo. Cortan secciones, por ejemplo, con una herramienta, con una sierra circular, y llegan a este lado con la ayuda de los servicios bielorrusos. Y luego lo saltan usando una escalera, justo a través de ese segundo alambre de espino en espiral. Piensa que un compañero nuestro, un camarada de armas, fue asesinado por uno de ellos. En sagrada memoria del sargento Mateusz Sitka. Detengámonos un momento, porque la historia de Mateusz Sitka es muy dramática, pero simbólica. Porque en 2024, durante un enfrentamiento en la frontera, fue atravesado por una lanza rudimentaria a manos de un hombre afgano que intentaba entrar. Y así su historia se convirtió en el símbolo de una batalla contra el mal y el terror que debe quedarse fuera. En este momento, realmente son los servicios bielorrusos los que tienen el control de todo esto. Y son ellos quienes deciden quién cruza la frontera y por dónde. En realidad, esos migrantes son, de hecho, rehenes de esos servicios. ¿De dónde vienen? ¿Lo sabes o...? Afganistán, Eritrea, Somalia, Nigeria. Vaya, de muy lejos. Sí. No me sorprenden en absoluto las palabras del soldado, porque aquí en la frontera se elige a los hombres más fieles a la patria, aquellos que no sienten ninguna piedad por las historias humanas que intentan superar, franquear esta frontera, y por desgracia se encuentran ante historias realmente dramáticas. Historias tan duras, tan desesperadas, que intentan superar un muro de más de 5 metros electrificado, con alambre de espino, arriesgando su vida para llegar a un lugar que no conocen y sin saber que aquí no son bienvenidos. Bueno, en verdad, en realidad, la única misión de estos hombres es rechazar a estas personas. Y pensad que... ¿Veis esa puertecita detrás de mí? Bueno, eso no es un detalle. Por ahí son expulsados los hombres y las mujeres que intentan entrar en Polonia. Precisamente por esa puertecita de ahí, que solo se abre para hacer que se vayan. Echarlos.
No me lo puedo creer, ha pasado de verdad. Nos habían avisado de que caminando solos por estos pueblecitos nos confundirían con migrantes, porque claro, al ser mediterráneos podríamos ser de Oriente Medio, árabes. Y ha pasado, una señora ha salido de esta casa. Nos ha preguntado en polaco qué estábamos haciendo y nosotros no hemos conseguido hablar con ella. Ha llamado a este número que no sé qué es, imagino que será un número de emergencia, y en 2 segundos ha llegado la policía. ¡Qué barbaridad! Igualito que en España, ¿eh? Pero por suerte, nosotros tenemos permisos para estar aquí y nos han dejado tranquilos, pero para que entendáis lo tenso que está el ambiente aquí. Solo hay una forma de meteros de verdad en esta historia conmigo, y es haceros notar hasta qué punto el pueblo de Opakaduya, las casitas que veis detrás de mí, está literalmente pegado a la frontera entre Polonia y Bielorrusia. ¿Veis este muro de más de 5 metros, electrificado y con alambre de espino por todas partes que protege toda la frontera? Es una de las puertas de Europa. Hay unos soldados mirándome, espero que no vengan aquí, porque en realidad no podría estar aquí. Pero lo que querría deciros es que migrantes, miles de migrantes, cada año intentan recorrer esta ruta migratoria de los Balcanes, muy peligrosa, extrema, para conseguir entrar en Europa y empezar una nueva vida, pero por desgracia son migrantes ilegales que, por tanto, intentan ser... Creo que un soldado está viniendo a hablar conmigo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? No muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Tienes documentos? ¿Aquí? ¿Para entrar en una zona de acceso restringido? Sí. Gracias. ¿Todo bien? Sí, están bien. Gracias. Como os había explicado, los soldados no están contentos de tener a periodistas, a reporteros que obviamente arrojan luz sobre una historia muy turbia como esta. Pero nosotros estamos aquí porque, aunque hablemos de felicidad, queremos contar historias como esta porque son... Turbia depende cómo lo mires. Si fuese al revés, si fuese un país sumido en el caos y ese caos producido por la inmigración, entonces lo trataríamos o lo trataría como turbio. Depende cómo se mire. De hecho, cada día más yo tengo una cosa bien clara. Situaciones drásticas requieren remedios contundentes. Importantes para entender en qué mundo vivimos. Y justo aquí donde todos hablan de enemigos e invasiones, vive un hombre que hace algo que aquí casi parece prohibido. Acoge. Cuando los inmigrantes consiguen a menudo de forma dramática superar la frontera, él abre las puertas de su casa, sin hacer preguntas. He venido hasta aquí para entender por qué lo hace y por qué cada noche deja una luz verde encendida fuera de su casa. Los refugiados se desplazan, sobre todo por la noche. Necesitaban una señal, algo que indicara que esta casa es segura. Y yo sentía que una señal luminosa era perfecta. Y verde porque es la luz de la esperanza, el color de la esperanza. Y más tarde, alguien me dijo que el verde es el color del Islam. ¿Y por qué no tienes miedo? ¿Por qué ayudas a esas personas? No lo sé. Es una pregunta interesante. Teníamos que hacer algo porque en los bosques la gente moría. Así que intentamos hacer cosas muy sencillas. Llevar comida, dar ropa de abrigo, medicinas y demás. Este bosque es peligroso. La gente del bosque, los refugiados, lo llaman simplemente jungla. Es una jungla. Y en la jungla se puede morir. Te estoy preguntando por qué lo haces y creo que me has dado la respuesta más bonita porque me has dicho, no lo sé. Y eso significa que, quiero decir, tenemos que hacerlo. Es un deber. No debemos preguntarnos por qué, cuándo, quién, qué. Si hay una persona que se muere o necesita ayuda, la ayudas. Y me has dado la respuesta más bonita que podías darme. ¿Qué crees que es para ti la felicidad en este momento de tu vida? Puede que parezca una tontería. ¿Vosotros qué opináis? ¿Opináis lo que ha dicho el chico? Yo considero que ese buenismo, supuesto buenismo, nos ha llevado precisamente a la situación en la que estamos. Y hay que filtrar. Y no se puede aceptar a cualquier persona. Pero
Soy feliz cuando yo no ayudo. Porque sé que cuando hay calma en ciertas épocas del año y no vemos sufrimiento, ni dolor, ni gente herida, ese es un momento feliz. Sinceramente, ni siquiera me esperaba esta respuesta. Y resulta irónico pensar que en este rincón remoto del mundo, quien empuña las armas lo hace en nombre de Dios, mientras quien encarna exactamente el espíritu católico lo hace en silencio. Imagínate ser una persona que ha atravesado todos los Balcanes viniendo de Oriente Medio. Muerto de frío, que has pasado 3, 4, 5 días en el bosque en invierno y llegas aquí y te ven como al enemigo número 1 y no te queda más remedio que llamar a la puerta de alguien y pedirle por favor que te deje entrar y que por favor te dé una manta para taparte. Entiendo esa postura, pero de entrada tú no sabes quién es esa persona. Y lo que estamos viviendo hoy en Europa, lo que estamos viviendo en España es un ejemplo de eso. Que por no filtrar y permitir las puertas abiertas, pues han entrado un gran porcentaje, no solo de criminales, porque no solo la criminalidad es uno de los problemas, es que los recursos tienen un límite, y más cuando los manejan políticos como los nuestros y los que hay en muchos países de Europa. Entonces, no solo es por el tema de la criminalidad, bueno, es que este puede ser un psicópata, no solo es eso, es que primero tienes que administrar de una forma correcta los recursos de un país, hacer que ese país prospere, que a su gente no le falte de nada, y cuando te vaya bien, pues entonces obviamente puedes filtrando acoger a quien lo necesita. Imagina la situación, imagina su situación, de encontrarse con un extranjero, un desconocido, delante, y ellos igual. ¿Os acordáis de Darius? Bueno, nos lo encontramos ayer en la iglesia. Y os había dicho que iba a ser una persona importante en esta historia. Ahora por fin ha llegado su momento. No muy lejos de aquí está el cuartel general del Ejército de Dios, el grupo paramilitar que Darius fundó en 2024. Protegidos y apoyados por los partidos de la derecha polaca, tienen la tarea de patrullar la frontera y hacer literalmente todo lo que el Estado no podrían hacer contra los migrantes que se esconden en el bosque. Padres de familia, católicos fervientes, pero antes que nada, ex-mercenarios, ex-criminales, hombres acostumbrados a la guerra y a las armas, dispuestos a defender la patria a cualquier precio. A esto casi podríamos llamarle suerte, porque hemos llegado al cuartel general en el momento clave, el más importante de esta reunión del BPG, el grupo de Darius. O sea, hoy es el día en el que los padres fundadores de este grupo traen a sus hijos. Se están encontrando el presente y el futuro. Los padres quieren enseñar patriotismo, nacionalismo a sus hijos, que se convertirán en los próximos guardianes de la frontera. Esa sería la idea. Siempre en nombre de Dios. A estos hombres los llaman en todo el país los soldados de Dios. Aquí la fe está por encima de todo, incluso por encima de la ley. Y antes de cada patrulla se encomiendan a Dios para que los proteja y los guíe a capturar el mayor número posible de migrantes que se esconden en el bosque. Fuera hace un frío terrible y nos hemos refugiado dentro de esta parroquia junto a la iglesia, mientras Darius y su grupo están esperando al cura, que tendrá que bendecirlos antes de que empiece su patrulla en la frontera. Esto es lo que hacen siempre. Cada vez que empiezan, el cura tiene que darles el visto bueno, por la gracia del Señor, para esta labor tan importante para ellos y para todos los polacos. ¿Cuál es el plan para esta noche? Iremos a la frontera para apoyar a la Guardia Fronteriza. Eso es. Porque por la noche la Guardia Fronteriza no puede... Si hay una brecha y los irregulares huyen al bosque, el ejército no puede entrar. Esa es nuestra ley. La Guardia Fronteriza interviene de otra manera, claro. No quieren arriesgarse. Pero nosotros no tenemos miedo. Así que entramos y ya está. A veces cuando los capturamos por la noche no se lo creen y nos preguntan: ¿quién os avisa? ¿Quién os da la información? Y yo digo: de arriba, el jefe de jefes. A veces se quedan sorprendidos. Ve con Dios. Te deseo todo lo mejor.
Aquí eres como una superestrella. Eres como una superestrella. No, no. Todos vienen aquí a hablar contigo. Creo que simplemente es Dios quien los atrae. Como si fuera el Espíritu Santo el que mueve todo esto. Es la única explicación que sé darme. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Es mérito de otra cosa, una especie de aura divina. ¿Qué es? Agua exorcizada. ¿Agua bendita? Sí. ¿Con eso estás protegido? Sí. Me la dio un cura exorcista. Cada vez que tenemos una misión, todos deben bendecirse antes con esto. ¿Quién eras antes de descubrir el amor de Dios? Era un hombre, una persona que buscaba continuamente algo, un sentido en la vida, aunque empecé la vida adulta muy pronto. Para ser sincero, era un canalla. En mi vida tuve muchas mujeres, alcohol, droga, juego. Y al final lo encontré a él. Simplemente encontré a Dios. Dios llama a personas extrañas, ¿sabes? Él utiliza a personas como yo. Los casos más desesperados, pero que sabe que cumplirá su voluntad. Oh, qué buen fondo, Juan Pablo II. El mejor papa de la historia. ¿Cuál crees que es tu misión ahora? ¿Qué crees que Dios te está pidiendo que hagas en esta vida? Detener el mal que se está acercando. Que está llegando a Polonia. Es decir, la destrucción de nuestra fe católica. La historia nos dice que antes los musulmanes querían conquistar Europa. Y ahora de verdad podrían conseguirlo cuando sean suficientes. En Europa ya está pasando, pero si en Polonia les permitimos hacer lo mismo, entonces empezarán de verdad a perseguir a los cristianos. Amén. Y esto es una realidad. Esto es una realidad imperante y punto. Darius y yo viajamos juntos hacia la oscuridad. Estamos solo él, yo y kilómetros de oscuridad. Y nunca me he sentido tan cerca y tan lejos de una persona al mismo tiempo. Los islamistas, los musulmanes, simplemente no se adaptan a nosotros. Cuando llegan aquí, a Europa, no se adaptan a nuestra cultura ni a nuestras normas. Creen que su Dios es el más grande y quieren que seamos nosotros quienes nos adaptemos a ellos. Como si la historia no fuera ya lo bastante surrealista. Ha pasado algo fuera de cámara que tengo que contaros. Darius y sus hombres nos han rodeado y nos han hecho una especie de interrogatorio. Me han preguntado por qué yo había sido el único en tocar el agua bendita en el coche, mientras que los chicos no lo habían hecho. Y bueno, han querido saber si todos nosotros éramos católicos, cristianos. Y les hemos dicho, sí, estamos bautizados, lo somos. Y soltaron un suspiro de alivio y seguimos avanzando por el bosque. ¡Qué bárbaro! Me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos sido católicos o cristianos. Sigamos. Nos hemos parado justo en la entrada del bosque porque estamos esperando a otro grupo para empezar la patrulla, pero no es casualidad que este sea el punto de encuentro, porque justo ahí delante de nosotros está el altar del soldado muerto en la frontera. Y para ellos es un mártir. De hecho, lo veneran y cada vez que empiezan una patrulla pasan por aquí para rezar en su nombre y para que los proteja precisamente él. De hecho, en este momento, todo el grupo está rezando delante de su altar. Pod Twą obronę uciekamy się święta, możliwie naszymi prośbami naszych być potrzebnych naszych na ludzi. Irán armados hasta las trancas estos, seguro.
Llevamos ya un par de horas patrullando esta zona del bosque. Me parece absurdo que un ser humano, una persona, pueda sobrevivir o al menos refugiarse aquí dentro. Hemos visto búfalos hace poco, pero no es un único animal que evidentemente vive en estos bosques. Hay lobos, también hay algún oso, así que se trata de sobrevivir en un entorno hostil como un bosque en invierno. Llega hasta los menos 10 grados. Ahora los cruces más allá de la valla, en la frontera con Bielorrusia, se producen a partir de las 5 o 6. Antes, en invierno, el objetivo era intentar salir impunes durante el día y esconderse en algún lugar fuera del bosque, porque hace demasiado frío. Normalmente iban a recogerlos por la mañana o a veces incluso por la noche los pasadores. Pero desde que empezamos a patrullar, antes solo había cruces de día. Ahora arriesgan más y los hacen de noche, porque de noche ningún ejército ni guardia fronteriza entra en el bosque a buscarlos. Hace demasiado frío. Antes se movían incluso con linternas. Ahora van sin linternas, porque nos tienen miedo. Con nuestros visores nocturnos los pillamos enseguida. Así que ahora probablemente estén arrastrándose por el suelo. Para no dejarse ver. Las condiciones para ellos son muy duras. A menudo nos encontramos situaciones realmente dramáticas delante. Incluso la guardia fronteriza o el ejército encuentran cadáveres en el bosque. A veces como si los hubieran mordido los animales, los lobos. Hombre, claro, no dejan de ser alimento. ¿Qué sientes cuando ves a migrantes? Cuando ves a migrantes irregulares aquí dentro. ¿Lo que siento? ¿Estás enfadado? No estoy enfadado. ¿Satisfacción? Sí. ¿Satisfacción? Sí. Satisfacción. Cuando ocurre, llamamos a la Guardia Fronteriza. Y la Guardia Fronteriza hace con ellos lo que tiene que hacer. Y gracias a eso, bueno, tenemos un poco más de seguridad en Polonia. Así que hay cierta satisfacción al capturar a alguien que ha cruzado la frontera ilegalmente. Porque recordemos que la están cruzando de forma ilegal. ¿Qué nos da felicidad? Creo que todos nosotros sentimos felicidad al dar esperanza y al demostrar, como hombres polacos, el valor de nuestras acciones. Polonia es distinta de los demás países europeos. No permitiremos que otras naciones, otros hombres, hagan a nuestras mujeres, a nuestra sociedad, lo que hacen en Europa. ¿Sabes? La felicidad está precisamente ahí, ser la esperanza para nuestra gente. Vemos lo que ocurre en países como Suecia, Inglaterra, Alemania. Allí los inmigrantes son un problema. Vemos leyes más duras y casos de mujeres y niños maltratados. No queremos esto en Polonia. Todo está planificado para evitarlo. Para nosotros, la felicidad es precisamente proteger Polonia. Estamos volviendo al coche. Por suerte, tengo que decir que no hemos encontrado a nadie. Pero sé que es muy fácil juzgar a estos hombres por sus palabras, por su misión de vida. Pero para mí es muy fascinante centrarme en el hecho de que ninguno de nosotros piensa que es el malo de la historia. Ninguno de nosotros piensa que hace el mal. Al contrario, ellos creen que están en el lado correcto de esta historia. Y también es fascinante escuchar que es para ellos la felicidad, porque debemos recordar que en nuestra búsqueda de la felicidad no hay correcto ni incorrecto. Pero es obvio que no puedo dejar de reflexionar sobre el hecho de que si vives una vida en la búsqueda del enemigo, que se ve alentada y alimentada por el miedo, bueno, no puedes sino acabar mal, porque siempre necesitas un miedo nuevo, un enemigo nuevo, y así, una vez que derroten
A este enemigo imposible, invisible, necesitarán otro y otro. Ya, sí suena muy bonito, pero no vivimos en un mundo de mariposas y de rosas. Alguien tiene que hacerse cargo de la gente que tiene maldad, de la gente que lleva a cabo planes tan maquiavélicos como lo que está sucediendo en Europa. Alguien tiene que encargarse de eso. Y para que tú y yo vivamos tranquilos, para que mis hijos se eduquen y críen tranquilos, para que mi mujer o la tuya pueda caminar tranquila por la calle, alguien tiene que hacer su trabajo. Y en ciertas situaciones ese trabajo tiene que ser tan rotundo como lo que está haciendo esta gente. Más. Y la pregunta que me hago es, ¿se puede vivir una vida con miedo, con rabia? Pero el drama más grande de esta historia es que yo no creo que estos hombres sean malos. Yo creo que ni siquiera han elegido odiar, sino que han caído dentro de ello. Porque a su alrededor han dejado de ver el amor, de ver lo bueno en las demás personas y han decidido venir hasta aquí a vigilar una frontera que simplemente ha sido creada por el ser humano para dividir a otros seres humanos. O sea que tú vives en tu casa sin puertas, sin paredes, y puede entrar quien quiera. No, a mí este discurso buenista me sobra, lo siento, lo siento. El mundo del ser humano no es así. Ojalá, joder, ojalá. Hubo una época en la que se podía vivir bastante más tranquilo que ahora. Pero claro, alguien hacía su trabajo para que eso se pudiese dar. Y había para ello un control de fronteras. Y gracias a ese control de fronteras la gente podía abrir con la puerta abierta casi. Fíjate cómo son las cosas. En fin, gente, espero que os haya gustado el documental. Os mando un besito, un abrazo y ¡viva España! Que tiemble el silencio, las leyes, las calles,